La visión de Carlos Clerici. La otra agenda. La política está muy activa estos días en la Argentina por las elecciones frecuentes en las provincias y por el cierre de las listas para las nacionales, las de la ciudad y las de la provincia de Buenos Aires. La gran sorpresa del cierre fue la del oficialismo, que empezó cambiando de nombre, del Frente de Todos a Unión por la Patria, siguió con la pelea de tener o no tener internas, que Scioli se tenía que bajar a 48 horas de la difusión de la fórmula Guado de Pedro Juan Mansur y a 24 horas la fórmula definitiva de Sergio Massa y Agustín Rossi. ¿Qué pasó con Scioli? Que desafiaba a todos con su candidatura y de golpe se volvió a Brasil diciendo que no quería ser conflictivo. Guado, que pasó de ser el heredero de la generación diezmada a ser Guadito, según las palabras de Massa, con los afiches en el bolsillo, o Mansur, que de ser el elegido para captar los votos del norte del país, a dejarle lugar a Agustín Rossi, que no tiene peso ni en su provincia, Santa Fe. Y el elegido fue el ministro de Economía, que ahora convivirá con los dos cargos, el de ministro y el de candidato, con una gran tensión. Uno se pregunta, ¿qué prometerá? ¿Romper con el Fondo Monetario con el que negocia diariamente para conseguir apoyo? ¿Quejarse porque como probable próximo presidente va a recibir una economía con el 140% de inflación? Difícil tarea la de Massa. Sin contar con los escandalizados por su candidatura desde adentro de su movimiento, como Grabois, que se bajaba de la interna con la candidatura de Guado y estalló con la novedad de Massa, a punto tal de volver a subirse a la pelea tras publicar un video donde trata al ministro de Economía como el peor de los Judas de la historia. En la provincia de Buenos Aires se repite la fórmula del 2019 con Kicillof y Verónica Magario, en el medio de un duro enfrentamiento entre el gobernador y Máximo Kirchner, aunque no se crea, que quería filtrar a Martín Insaurralde para el máximo poder bonaerense. A Guado le queda el premio consuelo de estar al frente de la lista de senadores por su provincia. En la capital federal será Leandro Santoro, el candidato a jefe de gobierno, y Matías Lamens, el ministro de Turismo, como cabeza de la lista de legisladores porteños. En Juntos por el Cambio no hubo grandes sorpresas con la inclusión de radicales en las fórmulas, tal cual se preveía. El previsible Gerardo Morales con Larreta, a pesar de las horas de tensión que vivió en Jujuy, lo que hizo retrasar un poco la confirmación, y la decisión de Patricia Bullrich de quedarse con el mendocino Luis Petri, el más afín ideológicamente con Patricia. El intendente de San Isidro, Gustavo Pose, será el acompañante de Santilli en la lista de Larreta en la provincia de Buenos Aires, mientras que Néstor Grindetti estará acompañado por el intendente de Trenquelauquen, el radical Miguel Fernández, por el lado de Patricia Bullrich, un hombre muy vinculado, Fernández, a Maximiliano Abad, que es el hombre fuerte del radicalismo bonaerense, que va a encabezar finalmente la lista de senadores. En tanto, por la lista de Larreta y Santilli, el candidato a senador será el recientemente incorporado a Juntos por el Cambio, José Luis Espert. Senador por la lista de Larreta y Santilli. La otra noticia del radicalismo bonaerense es que Facundo Manes bajó ayer su precandidatura a presidente de la Nación, teniendo en cuenta que sus correligionarios se repartieron entre las fórmulas de Larreta y Bullrich, y Manes no arregló con nadie del PRO, y entonces, bueno, en la UCR lo dejaron solo, así que se quedó
sin nada. Lo mismo hizo Elisa Carrió, finalmente bajándose y quedando como candidata del Parla Sur en Buenos Aires. En la capital federal, López Murphy ya había días pasados acordado bajar su precandidatura a jefe de gobierno para allanarle el camino a Jorge Macri en su lucha interna con Martín Lustó. Lo de Milei estaba un poco más claro desde antes, pero se le fueron cayendo los soldados a último momento y también esto tiene que ver con la caída que se nota en las encuestas. Ecomedios. Y también digo esto que se nota en la caída de las encuestas de Javier Milei y de algunos desaciertos personales en la campaña. En las listas de diputados nacionales por la provincia aparecieron los nombres de Berti Venegas Lynch y la periodista Marcela Pagano, y en la ciudad la economista Diana Mondino. Pero los malos resultados en las elecciones provinciales para las huestes de Milei no ayudan a las expectativas futuras, aunque, como siempre digo, la gente es la que finalmente decide con el voto. Hoy están las elecciones en Córdoba y Formosa, casi sin participación relevante de la gente de La Libertad Avanza. Una gran expectativa, sí, por la provincia mediterránea, para ver si Luis Juez puede dar la sorpresa de desbancar al peronismo cordobés de Schiaretti. Sería un gran golpe de efecto para Juntos por el Cambio y sobre todo para Patricia Bullrich. Lo de Formosa no creo que traiga mayores sorpresas, todas las encuestas le dan favorables al gobernador Infran, el peso de Gildo Infran en esa provincia es demasiado para la oposición, el gobernador va por su 7ª reelección. Volviendo a las elecciones nacionales, algunas curiosidades. En tiempos de paridad de género, es raro ver que la fórmula oficialista de nacional tenga a 2 varones, o que la de Larreta también. Patricia tiene paridad, obviamente, porque es la candidata a presidenta, y también lo tiene Milei, con una candidata a vicepresidenta, y también la izquierda con Miriam Bregman de candidata. Veremos si algunos militantes o representantes del Ministerio de la Mujer o del colectivo de actrices se quejan de tanto machirulo en estos tiempos de cupos femeninos. Otra curiosidad, y es lo que dicen algunos referentes K, con Massa, Larreta, Bullrich y Milei, la balanza se inclinó definitivamente hacia la derecha. Se cierra una etapa y se abre otra. Pronto vendrán las insoportables campañas publicitarias en los medios de cara al 13 de agosto, pero el desafío mayor de estos días es cómo ahora hará Massa para convivir con las dos situaciones. Trabajar y rogar de rodillas para que no le estalle todo por el aire, que se le vaya con la economía, de modo que no le exploten las ilusiones de conseguir lo que hasta ahora nunca pudo lograr, llegar a la presidencia, cosa que ya intentó en 2015. Esperaremos por las próximas encuestas. La última que me llegó de Jorge Jacobe, con las imágenes de los referentes, muestra que en imagen negativa solo Alberto Fernández y Cristina Kirchner están por encima de la imagen negativa de Sergio Massa. 71,4 Alberto, 64,3 Cristina y ahí nomás 64,2 Sergio Massa, con solo 15% de imagen positiva y 15,9 de imagen regular. La verdad que poco para tener aspiraciones y con un frente interno al que le cuesta demasiado aceptarlo.